semana. Con paso a paso que aquí viene. Ya estás en ruta. Esto no va a parar. Cambiando tu semana. Con paso que aquí viene. Bueno, las 8 de la mañana. En un ratito vienen por ahí Nimsi López y Miki Mulero con tremenda palabra. Pero mientras tanto, palabra viva la segunda parte de esta mañana. Yes. Con nuestro amigo Magdiel Narváez. Nuestro querido Magdiel Narváez aquí está, así que continuamos. Continuamos. Un saludo a Johnny y Ginette, los líderes de grupos de matrimonio de la iglesia en Chile, en la ciudad de Chillán, Chile. Tenemos un live este viernes. ¡Ay, qué bien! Sí, tenemos un live este viernes. Esta noche estamos con Lisette Grillo en California. ¡Qué bien! Y el pastor de Perú, que me llamó en estos días para que le escribiera un artículo sobre las características de la iglesia primitiva. Y con ese comentario voy a agarrar la coyuntura. En esta segunda parte, ahora vamos a hacernos la pregunta, ¿y cómo lo ve la iglesia primitiva? Vamos a empezar por lo más sencillo. ¿Qué es lo más sencillo? En el mundo vivo, o sea, en la vida, usted siempre necesita un modelo. Alguien, usted no lo escoge muchas veces. Alguien se acomodó en su vida y se convirtió en su modelo. Y usted le pregunta a la gente, ¿hay alguien a quien tú admiras? Dice, yo admiro a fulano de tal, por esto, eso es un modelo. Profesores de universidad que en algún momento te vieron decaer y desanimado y fueron de ti, mire, eche para adelante, ¿verdad? Y gente que se convierten como en los guías. Las organizaciones también tienen modelos y sus modelos hacen que la gente que pertenezca a la organización compre el modelo de la organización. Yo recuerdo amistades mías que trabajaban en farmacéuticas y en reuniones profesionales rápido me decían, no, lo que pasa es que donde yo trabajo, por no decir el nombre de la compañía, lo hacemos de esta forma. Y eso se llama un company man o un company woman, que es esta persona que representa a la corporación porque lleva consigo el modelo corporativo, los valores de la corporación, incluso la estructura gerencial y de liderato de la corporación. Recuerdo en un tiempo donde llegué a trabajar como uno de los consultores del Banco Popular para efectos de liderazgo y de gerencia, y le decía a los gerentes en los talleres que dábamos, que el taller se llamaba El Líder en el Siglo XXI, que yo le decía, la persona que es líder no necesariamente es el gerente. Hay gente que cae en posiciones gerenciales por otras razones, pero no por liderato. El liderato, el gerencial es una posición de trabajo y de empleo administrativo. El líder es una persona que tiene unas características que van a mover la empresa, aunque no sea el gerente. Y le digo todo esto porque cuando lo vamos a mirar en la óptica de la iglesia, nos tenemos que preguntar qué modelo estamos siguiendo. ¿Qué modelo está siguiendo la iglesia? Porque Cristo, previendo que la iglesia iba a tener contratiempos y dificultades en el mundo, porque en ningún momento Cristo dijo que esto iba a ser fácil. Yo creo que la gente debe volver a leer los últimos capítulos del discurso juanino, donde Cristo prepara a sus discípulos y les dice, van a tener aflicción en el mundo, pero confíen porque yo voy a vencer. Pero se los dijo, van a tener aflicción, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. O sea que es una opción que yo me turbe y tenga miedo, pero que me invita a que confíe en él. Le hace los discursos juaninos de Jesús preparando al discipulado para lo que se van a enfrentar. Previendo lo que va a venir, Cristo nos dejó un modelo en el libro de los Hechos de la iglesia a la que usted y yo debemos aspirar, a la iglesia que usted y yo debemos ser idénticos, el modelo por excelencia. Importa el concilio al que usted pertenezca, el nombre que tenga su iglesia, si usted es independiente, si usted es lo que sea, el modelo de la iglesia está en la Biblia. No es un modelo que usted y yo venimos a hacerlo y a construirlo de acuerdo a seminarios, a interpretaciones, a libros de gente que tienen mucho que aportar. El modelo básico está ahí. Entonces, ¿cómo lo ve la iglesia primitiva? Vamos a empezar
diciendo que la iglesia primitiva empezó sin ninguna experiencia. Ellos no sabían lo que era iglesia. Ellos se hicieron iglesia. Y aquí nos está dando una clave descomunal, que nosotros tenemos una ventaja, porque nosotros venimos de unas trayectorias eclesiásticas con unos fundamentos y unas bases descomunales. Esta gente empezó, como dicen en la calle, from scratch, pero tenían una ventaja. Obedecieron y fueron llenos de poder. Entonces, el texto de que fueron llenos de poder no es de este poder para desafiar al mundo y retarlo a ver quién da más. No es una pelea entre Mike Tyson y Evander Holyfield. Era, seréis llenos de poder para que me puedan ser testigos en la tierra. En otras palabras, que el primer elemento de modelaje que tenemos que imitar de la iglesia primitiva es si nosotros estamos siendo verdaderos testigos de Jesucristo. ¿Y qué es ser testigo de Jesucristo? Poner a Cristo sobre todas las cosas. Hablar del reino de los cielos sobre el reino de las tinieblas. Entender que nuestra vida no está denominada por ninguna situación mundial, ni por ningún tipo de estructura gubernamental, ni por ningún movimiento político, sino porque el Espíritu está en nosotros y nos va a llevar a toda verdad y a toda justicia. Ese modelaje se ha perdido. ¿Por qué se ha perdido? Porque una iglesia que tiene a Cristo en el centro y está llena del poder del Espíritu para ser testigo en el mundo, en el libro de los Hechos, no le importó absolutamente nada. Le decían, mira, no vayan al templo a hablar de Cristo, porque el Sanedrín los va a arrestar. Ayer aquí van a hablar de Cristo. ¿Por qué? Pues porque si te me arrestas por Cristo es una cosa grande. Porque había que expandir el reino, había que hablar de Cristo. Mira, no te metas en las sinagogas porque hay unos tipos ahí bien duros que como no creen que Cristo es el Mesías, los van a votar. Sí, pero hay que ir a hablarle que nosotros creemos que Cristo es el Mesías, porque la gente tiene que saber que aunque otros no crean, hay un grupo que cree. Si la iglesia se silencia la voz, ¿quién habla de Cristo en el mundo? Nosotros no podemos estar cayendo en esta trampa de que como tenemos todos los sistemas tecnológicos habidos y por haber, esto es una delicia porque el sistema tecnológico no está alcanzando realmente a toda la cantidad de gente que debería alcanzar porque no estamos evangelizando como deberíamos. ¿Y cómo debemos evangelizar? Donde hay necesidad, se supone que ahí está la oportunidad para que Dios haga la obra y se manifieste con poder. Alguien tuvo una pérdida, ahí llegamos a consolar. Alguien está enfermo, ahí llegamos a orar. Alguien está desanimado, ahí llegamos a llevar una palabra de ánimo y de entusiasmo. Para eso está la iglesia, porque la iglesia tiene un mandato de parte del Espíritu Santo que no lo puede hacer ninguna organización del mundo, porque aunque tengan la mejor intención, no tienen la presencia del Espíritu en sus corazones. Esa es una realidad. Y eso es lo que yo leo en el libro de los Hechos. Esta gente se encomendó a nadie. Lo segundo que ellos hicieron es que no pararon de predicar. Ellos siguieron predica y predica y predica y predica. Ayer recibí un texto de nuestro hermano y amigo Juan Cau hablándome sobre el terremoto que vivió Pablo y Silas en el libro de los Hechos. Y me decía, Magdiel, esta gente después de un terremoto le predica al carcelero, se convierte y se convierte toda la familia después de un terremoto. La segunda característica, y le dije, Juan, es que Dios está presente en las crisis. Nosotros nos creemos que no. Entonces le tenemos miedo a una crisis sin darnos cuenta que las crisis Dios las usa para glorificarse con todo su poder y su esplendor, porque ninguna crisis está por encima de él. No sé por qué el pueblo creyente tiene tanto terror y tanto miedo y tanta censura y no hable de esto y no diga esto y no hable aquello y no cite a nadie y no hay experto y el COVID para aquí y el COVID para allá. ¿Dónde está Jesucristo en nuestro mensaje? Y yo me voy a morir diciéndolo. Porque yo no quiero llegar al reino de los cielos y que Dios me diga, uy, ¿qué Magdiel, qué tú hiciste? Hacerle coro a la gente. Yo no te mandé a eso. Cristo no mandó a la iglesia a eso.
hable de Cristo sin miedo. Si lo que le estamos diciendo es que hable de Cristo, no estamos diciendo que desafíe a nadie. Hable de Cristo. Ponga a Cristo como la parte principal de lo que usted cree. Porque estamos diciendo que antes del COVID creímos tanto y tanto y tanto y tanto en Cristo que éramos lo máximo. Vino el COVID y ahora nos apagamos. Entonces, ¿qué mensaje estamos mandando al mundo? Que el COVID ha podido más que la iglesia. Que la gente tiene menos miedo de reunirse en un liquor store, en una playa, en un centro comercial y contaminarse que volver a los templos. Eso es lo que estamos diciendo. Y no se preocupe porque yo no estoy compitiendo para un certamen de simpatía. Eso yo lo dejé atrás en mi vida. Ni tampoco para coger aplauso de las gradas. Las gradas son traicioneras. Yo quiero aquí cumplir con el Señor. Usted me invita a mí a predicar a su iglesia, yo voy ahí. Y usted me coge la temperatura y yo tengo fiebre, usted no me va a mandar a mi casa. Usted me va a meter en la oficina del pastor con 3 ancianos y van a orar, como dice la palabra, hasta que me baje la fiebre. Si no me baja, me voy. Pero le di la oportunidad al Espíritu Santo a que hiciera el milagro. ¿Es eso ser irresponsable o es eso darle una opción al Señor para que la gente diga, wow, Dios baja fiebre, Dios sana, Dios hace milagro? Por lo menos eso es lo que dice mi Biblia. No sé qué está leyendo otra gente. La iglesia primitiva aprovechó a través del apóstol Pablo y Silas un terremoto en una cárcel que era para salir corriendo. Y le han dicho al que estaba allí, no te vayas, mira, no te mates. Porque él tenía que matarse. Si los presos se iban, él lo tenía que pagar con su vida. No te mates que estamos aquí. Y dice, miren, ¿qué yo tengo que hacer para salvarme? Tacho, creen en Cristo, olvídate de eso. ¿Y qué hacían Pablo y Silas allí? Estaban peleando porque los habían azotado. Estaba Silas criticando a Pablo porque dijo, chico, hubieras dicho tú que eres ciudadano romano y no te hubieran dado los azotes que te dieron. ¿Por qué te caíste la boca? Porque todo tiene un plan. Y en vez de pelear y criticar, estaban cantando y alabando. O sea, la iglesia primitiva en la crisis canta y alaba. La iglesia primitiva en la crisis se da la mano. La iglesia primitiva en la crisis proclamó a Cristo. ¿Cómo lo estamos viendo nosotros hoy? Nosotros queremos que el mundo se salve del COVID, pero no del pecado. Porque el discurso no es ese. Entonces puede haber una vacuna algún día que te quite el COVID, pero el pecado solamente te lo quita Cristo. Y el COVID te puede dar, te da la vacuna, te sana y sigues viviendo en esta tierra. Pero si el pecado sigue contigo, mueres en él y eres perdido eternamente. ¿Ves la importancia del mensaje? Queremos que la gente no se contamine, no te confunda. Queremos respetar las órdenes, no te confunda. Queremos cumplir con lo que se nos manda, no te confunda. Pero queremos darle una oportunidad al Espíritu para que haga lo que Él quiera antes de cualquier cosa. No te confunda. La iglesia primitiva, la otra característica que tenía es que no miró la gravedad del problema al que se iban a enfrentar. Ellos dijeron, hay que predicar, porque eso nos dijo Cristo mientras estuvo aquí, que hay que predicar, que hay que ser testigos. Pues vamos a predicar, y somos testigos. Y empieza la gente, te van a matar. Y ellos dijeron, pues, morimos por Cristo. ¿Tú dices eso hoy? Muchacho. La gente dice, Mike está loco, ¿cómo va a ser? No, pero es que yo no estoy loco, yo te estoy citando la Biblia. La locura está en el que no piensa así. La locura está en el que lo piensa así, porque esto es poder de Dios. ¿Estás tú dispuesto a entregar todo lo que tú tienes por la fe en Cristo?
¿Tú crees que el mundo no viene de camino a desafiarte la fe? ¿Tú crees que la estructura de la tierra que quiere caer bajo las manos desgraciadas del enemigo de las almas por querer vengarse y hacer todo lo posible en contra de la obra máxima de Dios, que es el ser humano, no va a venir un día a tocarte la puerta? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir creyendo en Cristo o vas a darnos la oportunidad? ¿O qué? Y ese día, ¿qué vas a hacer? No lo dejes para lo último. Desde hoy, empieza a pensar que tú vas a hacer todo por Cristo, que vas a creer en Cristo hasta las últimas consecuencias, que vas a dejarte llevar por el Espíritu Santo porque te va a dirigir. Ha dirigido la iglesia en el siglo I, la dirigió en el siglo IV, en el siglo VIII, en el siglo XII, en el siglo XV, en el siglo XVIII, en el siglo XX y te va a dirigir en el siglo XXI también, porque es promesa de Dios que está en la palabra. La iglesia no le pertenece a la tierra. Vamos a entenderlo de una vez por siempre. La iglesia es el proyecto de Dios, es el cuerpo de Cristo en la tierra, es la representación del reino de los cielos aquí en este mundo. Y sobre todas las cosas, quiero que entienda que la iglesia es la esposa del Cordero, según la palabra, en múltiples textos bíblicos, que no es uno solo, por si acaso es un algo aislado, para que entienda que son tantos textos que se agrupan en una doctrina de que somos la esposa de Dios, del Cordero de Dios. Eso implica que el Señor tiene cuidado de su iglesia, que el Señor tiene respeto por su iglesia, que el Señor valora la iglesia, defiende la iglesia, vive con la iglesia, es por la iglesia, pero está esperando algo a cambio de la iglesia. Que la iglesia lo respete como esposo, lo valore como esposo, lo dignifique como esposo y que le diga al mundo: yo no voy a fallar contigo porque yo respeto a mi esposo, que es el Cristo de la gloria. Es esa la mentalidad que tenemos, porque la iglesia primitiva lo tuvo bien claro hasta las últimas consecuencias. Y el gozo que les cayó encima cuando lo fueron a ejecutar: ya, yo he peleado la buena batalla, olvídate de esto, yo cumplí. Esta gente entendieron que el reino de los cielos era tan bueno y tan bueno en el más allá, que valía la pena dar la vida por Cristo. ¿A qué te estamos invitando hoy? A dos cositas sencillas. Una, que veas las cosas como las vio Cristo. Dos, y que si necesitas un modelo a imitar, imites la iglesia primitiva, llena del poder del Espíritu Santo, para que llegues hasta las últimas consecuencias. Todo lo que estamos viviendo es la antesala de un desenlace que no podemos asegurar cómo va a terminar. Pero como iglesia que ve las cosas como Cristo las ve y que tiene como modelo la iglesia primitiva, yo te puedo asegurar algo de lo que va a pasar en el futuro. Yo te puedo predecir algo futuro glorioso. El Cristo que vino, predicó y murió en la cruz, resucitó de los muertos, regresa. Quiero que lo tengas bien claro. Te voy a decir esto último para cerrar este segmento. ¿Tú sabes cuál es la figura religiosa más grande del mundo que todo el mundo ataca? Cristo. Cristo es el centro de ataque, de controversia, de mofa, de lucha, de tratar de desmentir. ¿Por qué tú crees que es? Porque lo que Cristo representa trae cambios y transformaciones en la vida humana. Entonces hay que desatarlo de carrera para que no siga convirtiendo gente. Y como me dijo una vez el doctor Samuel Pagán en una conferencia que estuvimos juntos, MacDill, la verdad no se ataca, porque la verdad es verdad. Pero la gente, cuando quiere atacar la verdad, la ataca con la mentira. Porque necesitan probar que la verdad es mentira para estar tranquilos consigo mismos. Una mentira, tú no la atacas, porque eso es mentira, pero ves la verdad y quieres caerle encima con toda la mentira que tiene. Cristo es la verdad. Por eso es que lo atacan hasta más no poder. Y desde que nació es una amenaza. Es una amenaza. Es una amenaza. Que vino al mundo y desde que anunció que regresa. Ajá. Así que Dios te bendiga. Míralo como lo ve Jesús.
y vívelo como lo vive la iglesia. Yes, tremenda palabra. Magdiel, Cristo viene. Cristo viene y más pronto de lo que nos imaginamos. Y si no viniera en nuestro tiempo, nos vamos a gozar porque lo anunciamos, porque entonces los que vienen después de nosotros lo van a ver venir. Señoras y señores, palabra viva Magdiel Narváez, elgalileo.org. Ahí nos encuentra, nos escribe, nos envía nuestro correo electrónico, ministerioelgalileo@gmail.com, y ahí están. Todas las personas que nos invitaron a algún compromiso, vuélvanos a enviar la información, porque entran tantas y tantas que a veces no llego tan atrás a buscar los principales. Gracias, Eso Magdiel. es. Gracias a ustedes, hermano. Muchas bendiciones. Amén, igual.